Hola Tony, buenos días. Buenos días, Loic, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenido a Decodificados. Gracias a ti por invitarme. Tony, en tus más de 15 años como instructor de mindfulness, has impactado a miles de personas en cursos, conferencias y retiros. Vamos a hablar ahora mucho de esto y tanto en la implicación que tiene en lo personal en la vida de cada uno, como también en sus posibles aplicaciones en empresas, ¿no? Aunque antes me gustaría empezar por una frase de Muriel Rukeyser, poeta y ensayista americana. Es una frase que incluiste al inicio de un libro que escribiste tú hace años, un libro para niños. El Ujú. libro se llama El buscador de historias y la frase dice así: el universo está hecho de historias, no de átomos. No de átomos, perdón. ¿Qué querías transmitir tú con esta cita? Pues bueno, en primer lugar, Loic, gracias por documentarte de esta manera tan bonita, porque es un inicio maravilloso empezar por una frase como esta, que es un poco el día a día de cada ser humano. Y sobre todo en mindfulness, lo que intentamos hacer ver es que vivimos en nuestra propia historia. Cada ser humano vive en su propia historia, confecciona su propia historia cada día, a cada momento. Y entonces esta gran poeta estadounidense reflejó en un haiku, casi me atrevería a decir, en un haiku japonés, reflejó la esencia de lo que a mí me llaman para comentar, para hablar, para desgranar en la consulta. Pues oye, que no vivimos en un universo materialista o racionalista de alguna manera, vacío o carente de algo que ahora hablaremos de ello, sino que hay mucho más y hay una historia que merece ser contada, que es la tuya, y ahí es donde uno se sumerge en un mundo maravilloso, que es ese mundo invisible del que supongo hablaremos más ahora a continuación. Totalmente, de hecho, vamos de lleno ahí. ¿Cómo definirías entonces el mindfulness, ¿no? Esta atención plena o para alguien que no esté familiarizado con esto? Ujú. Hay diferentes etapas en el proceso de una persona que se introduce en el desarrollo interior de su ser, del ser humano, crecimiento personal, llamémosle como cualquier persona prefiera, hay diferentes etapas. Ah, Tu pregunta, por ejemplo, va a una persona que no tiene conocimiento o no se ha acercado nunca a esta, bueno, pues a esta materia interior. Yo diría que el mindfulness es el proceso de ir hacia adentro. Es un Ok. proceso, es aprender a ir hacia adentro. Y ahí es donde empiezan las dificultades, porque ¿qué es ir hacia adentro? No es ir hacia adentro en el cuerpo físico, no es ir detrás de las costillas. Es otra cosa. Y aquí empieza un mundo muy interesante en el que uno, en ese ir hacia adentro, empieza a conocerse a sí mismo. Y esto es lo que más me interesa del mindfulness, que es la capacidad de tu propio vehículo interior para conocerte a ti mismo y llegar a ti. Eso sería para mí el mindfulness. Y entonces el camino hacia la respuesta, si es que es posible encontrarla, a la gran pregunta de quién soy yo. Efectivamente, esa es la gran pregunta que nos conduce en un momento inicial hacia el interior. Es una pregunta que en los cursos que doy por toda España ya es la primera pregunta que hago. ¿Por qué? Porque la primera pregunta que hago al hacerla de esta forma sin introducción, tú dices, bueno, pues soy Juan, tengo 40 años, dos hijos, ingeniero, y tú no eres eso realmente. Hay una circunstancia en la que tú estás ejerciendo ese papel, ese personaje, pero tú no eres eso. Y así empiezan mis cursos de mindfulness. Pero sí que es verdad que esta historia, que sería casi que nos presentamos como nuestra historia externa en vez de nuestra historia interna, ¿no? Sí, sí, exactamente. Tenemos el chip implantado de forma tan lógica, tan natural desde que nacemos, que ya miramos directamente al exterior. No nos paramos a mirar dentro de nosotros. Estamos todo el tiempo mirando fuera esa historia que nos contamos y nos creemos de nosotros mismos. Y Tony, en este camino hacia el interior, me imagino que hay herramientas que utilizas y que recomiendas. Una de ellas, me imagino que es la meditación. Claro, ¿Cómo la planteas? ¿Cómo te ayuda esto a caminar hacia el interior de uno mismo? mira, aquí se pararía en dos caminos. Uno es la meditación, el concepto de meditación,
y otro el concepto de técnicas de meditación. Lo que es la meditación no lo llamaría de alguna forma, no lo asociaría a ninguna técnica meditativa porque, ¿qué ocurre? Cuando hemos hecho esto mucho y meditar resulta que en el inconsciente de la gente, en el subconsciente, es o poner la mente en blanco o sentarse con las piernas cruzadas y los ojos cerrados. Y de ahí no los sacas. Cierto, ¿verdad? Es así, Sí, ¿no? totalmente. Y con un dum, ya está. Efectivamente. Y si tengo el pelo largo blanco, con barba blanca y con algo Mejor de todavía. vino, ya está, soy perfecto para el puesto. Pero claro, aquí confundimos el hecho con la esencia del concepto en sí mismo. O sea, eso no es meditar. Ahí encontramos técnicas que nos conducen a la meditación. Y para empezar está genial, por supuesto, para empezar, pero tenemos que separar bien lo que es la meditación de las técnicas de meditación. Es importante. Si quieres, podemos explicar. Por favor, es lo que te iba a preguntar. Lo suyo es separar las técnicas de meditación, que es un poco lo que hemos dicho, pues sentarse en sadhana, que es un poco lo que se conoce técnicamente. Sadhana es sentarse a meditar, es una técnica de meditación. Las visualizaciones son otras técnicas de meditación muy útiles. Pasear por la naturaleza es maravilloso para meditar. Y estos son técnicas iniciales para conducirnos hacia lo que es el estado meditativo, el estado de meditar. Que meditar no es una práctica, no es un hecho, sino un estado de la consciencia. Hay muchos cuentos zen, que me encantan los cuentos de sabiduría, y hay muchos cuentos zen que llegan a la misma conclusión. O sea, tú puedes estar fregando platos y meditando. Tú puedes estar en la ducha meditando. Tú puedes estar en cualquier práctica y meditando. Por eso en Japón me encanta que el tiro con arco se ha hecho meditación, en la ceremonia del té se ha hecho meditación y otras tantas artes que se han hecho meditación. Y eso son técnicas para llegar al estado meditativo. Y es aquí donde de verdad está el núcleo del mindfulness. ¿Me he explicado? Sí, ¿qué es entonces? ¿Cómo definirías tú este estado meditativo? Claro, aquí es donde ya entramos en un lugar en el que las palabras se hacen difíciles, porque el propio concepto meditativo, estado meditativo, implica una configuración interior en el que las palabras pues llegan tan apenas, porque es un estado en el que, y aquí lo voy a resumir lo mejor que podamos, es un estado de unidad total. Es el yo soy que conocemos, que resuena en todas las culturas, en todas las religiones, en todas las filosofías. Ese yo soy, ese estado de unidad del ser, donde se funde tu ser con el ser con mayúsculas, eso es el estado meditativo. Y el camino que recorremos con cualquier técnica que sea y que funcione para nosotros es lo que yo llamaría mindfulness o técnicas de mindfulness. Sea cual sea, da igual, la que a ti te funcione. Y ese camino es meditar. Y es un poco llegar a una abstracción del entorno, bueno, o fundirse con el entorno haciendo abstracción de todo lo superfluo, ¿no? Bueno, aquí lo que Con- yo, para acabar rápido con esto, lo que yo diría es, lo que tenemos que hacer es desintegrar, disolver nuestra mente, nuestro ego o nuestra personalidad. Las tres cosas que acabo de decir son sinónimos, es lo mismo. Entonces, aquí es donde viene la dificultad, porque yo practico meditación para poder disolver lo que me impide estar en contacto con mi ser, con mi esencia, que en el fondo es el núcleo de todo lo que nos rodea. Y esas técnicas me tienen que acompañar en este dejar de ser, de construir, destruir, aniquilar esa parte de nosotros mismos que creemos que es especial, personal, diferente, pues ese ego que todos tenemos y que está ahí y que es una herramienta muy útil, por cierto. ¿Tú cómo meditas, Tony? Cada uno medita a su manera y tiene que encontrar la técnica que mejor le viene para llegar a esta meditación, ¿no? Pero tú en concreto, me imagino que has utilizado muchas. ¿Cuál te funciona mejor? Pues mira, yo empecé a los 14 años conscientemente a meditar, empecé con el budismo, con una meditación más budista, más
basada en técnicas tibetanas, en técnicas que al final se asocian a deidades o algún concepto abstracto del budismo, la bodhicitta, etcétera. Y al final te das cuenta de que con el paso de los años uno medita en momentos muy insospechados. Por ejemplo, yo estoy leyendo un libro que como ves, pues me gusta la literatura mística, filosófica de todos los tiempos, y cuando encuentro un párrafo que me llega al alma, tengo que parar, porque entro en estado meditativo. No puedo seguir leyendo, tengo que parar. Y entonces ahí estoy observando cómo estoy en ese estado de unidad, de unión, y dejo que esa sabiduría que el maestro expuso en ese texto, de alguna manera me traspasa, me elimina. El ego, mi ego desaparece. Estos momentos son momentos muy bonitos de meditación para mí, por contarte algún momento especial de meditación. Hombre, son muy... ¿Y consigues tener momentos así a menudo? Sí, la verdad que tengo la suerte de poder tenerlos, porque otro momento para mí, otros momentos en los que tengo y siento ese estado meditativo es cuando enseño. Cuando Ajá. enseño mindfulness en un curso, hay momentos de ese curso, no todos los momentos, pero hay momentos en los que de verdad no estoy ahí, Wow. no estoy ahí. Y estoy transmitiendo y mis alumnos lo saben, cuando paro, digo, ya me he ido, ya vuelvo, Ya he vuelto. ya vuelvo, porque no se puede estar todo el tiempo así. Vuelvo y claro, en ese momento somos conscientes todos de que ha habido ahí una transmisión y una comunicación muy poderosa que no tiene que ver conmigo. Al final yo solo pongo voz a ese momento, pero sí que percibimos todos que ha habido una comunicación realmente bella de ese núcleo, una aproximación más. Y esos momentos para mí sin duda alguna son momentos meditativos. Tony, ¿por qué empiezas a los 14 años a meditar? Porque no es lo habitual. A los 14 años uno hace muchas cosas, pero meditar no entra dentro de las habituales de un chaval de 14 años en general. No, no, te doy toda la razón. He tenido quizá el camino que he tenido, lo he aceptado siempre con profunda aceptación. Un camino en el que, bueno, pues nací en un barrio muy humilde, era un niño solitario que estaba en su casa pues aprendiendo astronomía. Fíjate, empecé a los 8 o 9 años a estudiar astronomía con Carl Sagan, con la serie Cosmos. Wow. Fue mi serie favorita de la infancia. Y a partir de ahí empecé a descubrir el mundo interior al quedarme muchas noches observando las estrellas. Ahorré para comprarme un telescopio. En este experimento, en esta experiencia, entendí que cuanto más observaba el cielo nocturno, más ocurría algo curioso. Y es que más me preguntaba por mi cielo interior, más me Ajá. preguntaba por ese mundo interior. Y llegó un momento entre los 8 y los 14 años en que inevitablemente pasé de la astronomía, de emocionarme viendo Saturno, Júpiter o Orión, al budismo. Salté de una forma natural. En este caso, pues, no he tenido maestros físicos o presenciales. Ha sido todo un desarrollo interior. No es ni mejor ni peor. Simplemente es lo que es. Y a partir de aquí empecé a profundizar en el budismo y en otras filosofías que me llamaron poderosamente, como el sufismo, el taoísmo, el sintoísmo. Luego empecé con el cristianismo, el judaísmo, el islam, las mitologías griegas, egipcias, por supuesto. Y a partir de ahí, pues un abanico muy amplio de estudios y de percepciones y de experiencias. Pero ¿verdad que en paralelo estudiaste algo que no tenía nada que ver, que no era tan Claro, esotérico? claro, uno tiene... Te has preparado bien la entrevista. Uno tiene experiencias en su vida que también son importantes aprendizajes. No solo estos aprendizajes me han hecho ser quien soy. Entonces, en paralelo, tuve una vida en la que primero quise ser astronauta, luego astrónomo, como todo niño, y luego ya fui viendo un poco y comprando quizá un poco esa parte de la sociedad de hacer algo útil y acabé en informática y acabé trabajando en una consultora como informático. Por suerte duré poco, entendí que no era mi camino.
duré poco, me pusieron en un momento en el que yo ya dije que no podía seguir mintiéndome a mí mismo sobre los 23 años, me pusieron entre la espada y la pared, me ofrecieron un contrato maravilloso con un máster pagado maravilloso o irme tranquilamente por la puerta y ya puedes intuir lo que decidí estando aquí. Y nunca te arrepentiste de esta decisión. Jamás, jamás. Y claro, ¿y cómo te buscas la vida? Porque al final pasas de tener un futuro asegurado, un camino todo trazado, cómodo, y más si vienes de una familia humilde y tal, esto tira mucho Ujú. para tirarte al vacío. Sí, 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 fue un trauma. Para mi familia fue un trauma, lo reconozco. Yo cogí una mochila y me fui al Camino de Santiago un mes, desde Francia hasta Santiago, para limpiar, para vaciar. Y después realmente se lo dejé al destino. Yo siempre he querido escribir, he escrito siempre, escribo cada día. En algún momento pronto espero publicar mi primer libro con una editorial. Ajá. Eso sí que me gustaría. El libro que comentas del buscador de historias está en Amazon, pero no está publicado con ninguna editorial. Y en ese momento me surgió la posibilidad dentro mi estudio de profundizar en el yoga y en el pilates, formándome. Ajá. Entonces empecé a formarme en yoga y pilates, lo que decantó en que empecé a dar clases de yoga y pilates en la zona en la que vivo. Eso fue a más y al final tuve esa segunda dedicación casi exclusiva como profesor de pilates, de yoga, sobre todo pilates, y más tarde, un poquito más tarde, de preparador físico. Ok. ¿Y tú crees que es el universo que se acomoda para que sigas el camino que está hecho para ti? ¿O tú vas acomodando el universo? ¿O cómo lo ves tú esto? Bueno, te diría que paradójicamente ambas cosas son lo mismo y son compatibles y son posibles. Ok, sí, sí, que Ambas creo al que uno mismo tiene tiempo. mucho poder sobre el universo que le envuelve, aunque obviamente, bueno, recibe cosas de las que no tiene ningún control, ¿no? Pero, Fíjate, discrepo. bueno, bien. Sí, porque fíjate, tenemos que ser conscientes que somos el universo. El ser Cierto. humano a veces en su osadía, y la entiendo porque la mente es así, en su osadía se acaba separando del universo, de alguna manera, y observa el universo cuando en realidad está observándose a sí misma la mente todo el tiempo. Estamos observándonos a nosotros mismos todo el tiempo. Entonces, el universo lo planteamos muchas veces como escindido de nosotros, cuando somos nosotros el propio universo. Somos la única especie conocida que hace esto, que se separa y se observa a sí misma y al universo como si fueran entes diferentes. Y esto es curioso porque para mí no hay ninguna distinción. Pero ¿tú crees que formamos parte del universo? ¿Somos, es decir, somos el universo o somos un cachito que forma parte del universo? Ambas cosas son ciertas al mismo tiempo. Ok, me estás Ambas poniendo cosas. difícil, ¿eh? Pero, oye, mira, yo te puedo explicar lo que quieras. O sea, aquí en este caso las palabras al final fluyen y no controlo lo que va a ser, pero en este caso ambas situaciones son paradójicamente las mismas, porque somos el universo y lo bello del ser humano es que su consciencia, más allá de la mente, tiene la capacidad de autoobservarse. Ramana Maharshi, un gran maestro del Advaita, un grandísimo maestro de todos los tiempos, él hablaba siempre de la autoindagación. Es la capacidad del ser humano de poder reconocerse a sí mismo. Y en esta autoindagación llegaba un momento, disuelto el ego, disuelta la personalidad, había un momento en la que no había ninguna distinción entre el universo y uno mismo. Éramos exactamente la misma cosa. Y vivir esto, tener esta experiencia es algo que va más allá de la mente. ¿Esto es lo que se llamaría la iluminación? Bueno, claro, aquí entramos, ten en cuenta siempre, Eloy, que estamos hablando en términos mentales. Es imposible que tengamos otra conversación que no sea entre nosotros, nuestras dos personalidades, hablando en términos y conceptos mentales. Por lo tanto, todo lo que te pueda hablar de la iluminación es una idea mental del concepto
real de iluminación. ¿Hasta aquí me explico? Perfectamente. Claro, entonces todo lo que te diga ahora mismo va a estar con el sesgo de la mente de lo que es la iluminación. En las tradiciones antiguas se ha hablado de la iluminación como el final del despertar, ¿no? Estás realizado. Y la mente, en su camino egoico, lo toma como algo maravilloso, tiene que ser algo como ser un rey, o tener alas, o volar, o estar iluminado y saberlo todo, o tener una luz por la cabeza. Claro, es el juego de la mente. Pero ¿qué es la iluminación? Hemos estado ya hablando y dando pistas en este ratito de entrevista. Claro, si la iluminación es llegar a la unión de todas las cosas, a ese uno con mayúsculas y fundirse con este uno, tenemos en cuenta que la mente tiene que desaparecer para que suceda esto, tiene que disolverse en este uno. Y claro, a la mente no le gusta saber, a la mente no le gusta nada saber, a nuestro ego no le gusta nada entender que la iluminación es la desaparición de todas las cosas, de todos los conceptos, de todas sus relaciones, de todo lo que cree que tiene y que es. Esto es la aniquilación total de lo que creemos que es. Y esto es maravilloso realmente, aunque parezca un poco terrorífico. No, no, es así. Lo has explicado muy bien. Mira, me recuerda que es un concepto, es lo que dice, que empezaste así, que es un concepto muy complejo de describir con palabras, porque justamente es un estado mental y supongo que cada uno lo vivirá a su manera, los pocos que llegan, ¿no? Hay una persona, no sé si leíste un libro de un, es inglés, me parece, ahora no sé si es inglés o americano, Henry Schuckman, que escribió un libro que se llama One Blade of Grass, una brizna de hierba, pero con este juego de palabras que brizna o cuchilla Uh -huh. de hierba, ¿no? Y es una biografía zen o algo así, y él empieza que tuvo una iluminación siendo muy joven, 18, 20 años, y luego todo el resto de su vida fue en búsqueda de la explicación de esta cosa, consciente o inconscientemente. Por mucho que no la podía volver a vivir, hasta muy avanzado, y convirtió ya en maestro zen y todo, marcó toda su vida este evento que vivió en una playa teniendo pues estos 20 años, ¿no? Y él lo describe a su manera, Uh -huh. pero sí es coincide 100% en hacer en un momento donde te despojas de todo, de ti mismo casi, y formas uno con lo que te rodea, ¿no? Con el universo, digamos. Sí, sí, el concepto, como hemos recuerdo, el concepto es muy metafórico, tenemos que llegar a él a través de metáforas para que lo entienda la mente, pero efectivamente es como quitarse un traje, dejarlo a un lado y salir ahí y darte cuenta de que en ningún momento tuviste límites, que lo eres todo, que tu conciencia es una parte más de la conciencia en mayúsculas y que tú formas parte de ella sin distinción. Decía Rumi que éramos una gota más en el océano cósmico, indistinguible, pero siendo gota, que es lo bonito. Y claro, aquí se abre una cuestión. ¿Y por qué esto? Y claro, ¿por qué toda esta maravilla? ¿Por qué sucede todo esto? Y aquí es donde entra el drama del universo, la historia del universo, que la cuentan todas las religiones. Me gusta especialmente cómo la cuenta el Ramayana o la Bhagavad Gita, que son libros hindúes que son maravillosos. Son historias maravillosas de la creación del universo. Ok. ¿Y nos puedes hacer un pequeño resumen o ya sería demasiado Bueno, esto? ¿Sí? realmente el resumen es como todo el mundo conoce más la Biblia y los 7 días en los que Dios creó. Bueno, es un cuento como este, es un cuento Ajá. simbólico, que nos cuenta desde los símbolos cómo se generan las capas de conciencia en este mundo material. Y es bello el simple hecho de leerlo, aunque no entendamos nada en apariencia, el simple hecho de leer esta mitología hace que conectemos con estos símbolos y de alguna manera conectemos con los arquetipos superiores a estos símbolos. El símbolo es como una mirilla
por la que tú observas un arquetipo, algo que es siempre eterno en el universo. Claro, por eso me gusta tanto la mitología y la simbología. Dentro del mindfulness yo siempre incluyo en mi formación la simbología y la mitología porque es esencial para entender cómo otros en la historia llegaban hasta esta presencia o esta esencia o a este ser, como queramos llamarlo. Tony, antes comentabas de que era como dejar un traje, salir de un traje y dejarlo ahí al lado. Volviendo a esta imagen, eh, la conexión cuerpo-mente, ¿en cuánto molesta el cuerpo para que la mente llegue a este estado? Si es que molesta. Muy buena esa, ese final. No, no molesta en nada, porque es perfecto también. Y recuerdo, el cuerpo también es parte del universo. O sea, no, no molesta en nada. El cuerpo lo único es que es el estado material de tu misión, de tu camino, de tu conciencia en este punto. Es el estado material. Representa lo material en tu conciencia, que también tiene mensajes para ti, en forma de dolores, de enfermedades, de alergias, de costumbres, de hábitos. También hay mensajes para ti. El cuerpo, de hecho, es un gran canal psicomático, es un gran canal que nos chiva, que nos puede pasar en otras esferas o planos de energía. Por lo tanto, el cuerpo no molesta en absoluto, todo lo contrario. Escuchar el cuerpo también es algo muy sabio, aprender a escuchar el cuerpo es algo muy sabio y disciplinas como el yoga lo tienen totalmente integrado. Hay también algunas técnicas de meditación que te hacen todo este escáner del cuerpo, ¿no? Que Absolutamente. son cosas. Mira, fíjate, yo personalmente no soy ningún gran meditador, pero he intentado hacerlo, más que intentado, lo he hecho algunas veces. Y te das cuenta de que únicamente poniendo tu atención en alguna zona del cuerpo, notas cosas que si no te paras a pensar, pues no te habías dado cuenta que te dolía una cosa en la espalda o tenías una pequeña molestia en la rodilla. Entonces es esta atención plena en una cosa, te das cuenta que tu mente es muy potente en este sentido, ¿no? Tanto en las dos cosas, para detectar algo cuando tú le prestas atención, como para taparlo totalmente si no le quieres prestar atención. Sí, sí, la mente a nivel corporal, la mente juega un papel importantísimo porque es un filtro, una barrera, y precisamente gracias a ser ese filtro, la mente lo que nos supone es ya, nos da un mapa de aprendizajes. Porque si tú te encuentras mal mentalmente, si te pasa algo, a que lo notas reflejado en el cuerpo, en un dolor de tripa, en los nervios en la boca del estómago. Además, la cultura popular ha recogido muchos conceptos de este tipo. Se te encoge el corazón, aquí en España se dice se te encoge el corazón, o otros tantos, ¿no? Que seguro que se Me nos... hierve la sangre. Efectivamente. Perfecto, me hierve la sangre. Claro, estas metáforas conectan con los estados mentales que se reflejan en el cuerpo. Por lo tanto, escucharlas es muy útil para poder aprender sobre uno mismo. Es fabuloso. El cuerpo es un estado material de nuestro ser que tiene mucho contenido y muchas informaciones que nos pueden ayudar. Claro que sí. Antes comentabas que habías empezado la meditación sin ningún guía, ¿no? Luego, ¿tuviste algún guía? ¿Seguiste algún seminario tal y tuviste una figura de referencia? No, no, no tuve figuras de referencia Nunca. físicas. He tenido maestros, he tenido amigos en el camino, pero figura como gurú, como maestro de referencia, no, no he tenido. Los que he tenido, por supuesto, los que he tenido han sido todos de alguna manera interiores. Y siempre en las escrituras he encontrado mucho más de lo que ponía en ellas, y eso es algo bueno, que bendigo de alguna manera, ¿no? Porque es algo que tengo la sensación de que pues no todo el mundo puede extraer esa información, esa visión que yo tengo de esa información, de esos maestros, y yo cuando me introduzco en un maestro, lo leo, lo aprendo, lo siento, lo medito, de alguna manera esa energía sí que siento que me cultiva y me ayuda a seguir el camino. O sea, no es mérito mío, sin duda.
¿Y recomendarías a alguien que empieza, ya sé que es difícil y que depende de cada uno, pero recomendarías que busque un maestro o varios o que busque ayuda externa en este camino al estado meditativo? Ujú. Yo sinceramente le recomendaría, sobre todo, que hiciera lo que sintiera que tiene que hacer. Eso es lo más importante. No hay una respuesta correcta, no hay un camino correcto. Hay algunos casos que me hacen mucha gracia de maestros que despertaron, no recuerdo ahora qué chamán, leí de un chamán que él cuenta, claro, en sus historias, que él despertó en la jungla, en una jungla determinada de Ecuador, apartado cientos de kilómetros de la civilización, en esa choza, allí cuenta su experiencia, y cuando acababa sus charlas, claro, iban personas a decirle, ¿dónde está ese pueblo para ir a ese pueblo? No funciona así el despertar espiritual, no funciona así. Cada ser humano, infinitos seres humanos, tienen infinitos caminos de despertar y de recorrer el camino interior. Por lo tanto, lo que hay que hacer es decirte que lo que tú sientes es lo correcto. Si tú sientes que tienes que tener un maestro, es correcto. Si tú sientes que no tienes que tener un maestro, es correcto. Si tú sientes algo y ese camino es el que tienes que recorrer, por motivos que cualquier persona desconocería, incluso tú, es correcto. Y hay que hacer lo que sientes Por supuesto. que es tu camino. Eso es, siempre. Eso es lo correcto. Tony, ¿qué es un mantra para no iniciados? Bueno, un mantra, si ya nos vamos al concepto clásico de mantra, es un sonido poderoso, un sonido que nos da cierto estado de energía, cierto estado meditativo. Hay mantras que son simples sonidos, sonidos como el OM, el famoso OM. Hay otros mantras que son frases, oraciones, como las frases poderosas del yoga. También la oración cristiana, el Padre Nuestro puede ser un mantra mismo, por ejemplo, ¿no? Aquí más en el cristianismo. Pero al final son sonidos y recuerdos de sonidos que te aportan un camino más sencillo para ciertos estados meditativos. Es como que te ayudan. Es como, fíjate, es muy fácil. Un libro gordo de estos que tú te lees y tienes un marcapáginas. Pues el mantra sería el marcapáginas, porque en el momento en el que lo usas, enseguida como que ya tu cuerpo, tu mente, tu energía se alinean perfectamente para estar en ese estado meditativo. Y es una ayuda, es una ayuda a ese proceso. Y es más importante el sonido que el significado del mantra en sí, ¿no? Me imagino. Aquí volvemos a lo que acabo de decir hace un momento. Depende de ti. Lo que tú Ok. elijas es lo correcto. Depende de ti. Fíjate, es que, insisto, Loic, hacemos nuestra historia, nosotros, cada día. Lo que tú elijas es lo correcto. Si tú crees que el sufismo te va a llevar por un camino mejor que otros caminos, es ese. Si confías en que no hay ningún camino ahí fuera que te guíe y es algo interior, es eso. Si tu mantra lo usas dándole la importancia al sonido, el sonido tiene la importancia. Si tú lo usas con la frase o significado, el significado tiene la importancia. Tony, ¿eso quiere decir que uno nunca se puede equivocar? Por supuesto que uno nunca se puede equivocar, eso no existe. Todo está bien, todo es perfecto tal y como es. Me he encontrado muchas personas en consulta que vienen con un problema. Piensan, por ejemplo, que se han equivocado en algo, en una decisión. Y realmente mi misión, por supuesto, es escuchar y de alguna manera ofrecerles la oportunidad de que entiendan que nunca hay una equivocación. Sería muy injusto, Loic. Imagínate que tú juzgaras una decisión que tomaste hace 2 años como errónea, como que te hubieras equivocado. ¿Por qué estás juzgando al Loic de hace 2 años con el Loic de ahora? ¿Por qué esa dualidad? ¿Por qué ese juicio hacia ese pasado? ¿Por qué? También puede ser un análisis de decir, oye, yo aprendo de una cosa que hice que creo que no está bien hecha e intento hacerla de manera distinta en el futuro si vuelvo a estar en este cruce. Ujú. Pero cuando ya la calificas como mala, hay un juicio. Si tú eres consciente de esa situación, la integras, lo que pasó, y Ajá. y lo aceptas, totalmente la aceptas, y sigues tu camino,
no va a quedar ningún juicio por tu parte de esa situación. Vas a verte liberado, porque al final el ego es el que juzga, es el que está diciendo que eso estuvo mal. Bueno, el ego y muchas cosas. Entonces, hay un tema de, o igual sería dejar la culpa, ¿no? También. Bueno, claro, es que ese juicio de que está mal o está bien, mira, en un minuto te voy a, si me lo permites, Y tanto. te voy a narrar un pequeño cuento de sabiduría oriental que explica perfectamente este tema de qué está bien y qué está mal. Yo creo que con este cuento enseguida se sabe. ¿Me lo permites? Por favor, adelante. Pues mira, esto era un anciano chino en una aldea lejana y perdida de China, en el que estaba, pues bueno, que tenía unos caballos. Un día, esos caballos rompieron la verja de madera y salieron, se escaparon. Claro, en el pueblo, cuando se enteraron de la noticia, le dijeron, qué mala suerte que has tenido, que se rompa la valla y se vayan los caballos. Y el anciano dijo, buena suerte, mala suerte, quién sabe. Pasaron los días y unos días después, esos caballos que se escaparon regresaron al mismo establo, pero acompañados de una docena de nuevos caballos salvajes, pues que habían reunido en la pradera. Claro, cuando esto pasó, en el pueblo le dijeron, oye, qué buena suerte que has tenido, qué buena suerte. El anciano dijo, mala suerte, buena suerte, quién sabe. Pasaron los días y el hijo mayor del anciano, intentando domar uno de esos caballos salvajes, se cayó y se rompió la pierna, quedando cojo. Y en el pueblo le dijeron todos, qué mala suerte que has tenido, pobrecito. El anciano respondió, buena suerte, mala suerte, quién sabe. Pasaron unos meses y entró ese país en guerra. Entonces el ejército pasó por todas las aldeas llevándose a los jóvenes al ejército. Como su hijo estaba cojo, su hijo se quedó en la aldea. Y los ancianos de la aldea le dijeron, qué buena suerte que has tenido. Mala suerte, buena suerte, quién sabe. ¿Me he explicado? Perfectamente. No hay que juzgar los hechos, porque son un misterio. Quizá lo que tú piensas en este momento que ha sido una gran mala suerte de tu vida, si tú confías y sigues caminando, se convierte en la gran suerte de tu vida. Nunca lo sabremos. Y esto también lo aplicas, Tony, a lo que tú puedas hacer, pues, por ejemplo, a otras personas o una mala reacción o ¿también lo consideras de la misma manera? Sí, claro. Hombre, si no me lo aplicara yo, Eloy, si no No, me lo no, no, aplicara yo. pero una cosa es que, pues, estas cosas que son más bien externas a uno mismo, es decir, bueno, son cosas que me van pasando alrededor y otra, pues, es si, por ejemplo, el anciano le pega al caballo, porque, por lo que Ujú, sea. Entonces, este acto de uno hacia otra persona, un animal o tal, eh, tú también crees que tampoco te lo tienes que mirar luego, pues un año después o aunque sea una hora después, y no te va a ayudar sí que aplicar algún juicio ahí, decir, oye, lo que hice yo estuvo mal ujú, y es mejor que no lo vuelva a hacer. ujú. Claro, yo te invito que, claro, invito a cualquier persona que nos escuche o nos vea, que en lugar de nuevo, juzgar con el ego y pensar que es bueno o que es malo, si tú en algún momento de tu vida has realizado una acción de la que no estás contento, que no estás orgulloso de ella, pues cualquier acción que tú juzgas como mala, lo que tienes que intentar es dejarla ir, entenderla, integrarla, no juzgarla y tener mucha compasión por ti y mucho perdón también hacia ti mismo. Porque cuanto más te juzgues en esa acción que tú creías que fue mala, que pasa con muchas personas que están en la cárcel y han hecho cosas realmente malas, o sea, si cuanto más te atormentes en este sentido, más vas a recordar y a rememorar esa energía y más difícil va a ser que te desprendas de ella. Y no vas a ver el aprendizaje que hay detrás. Es un acto, si tú has hecho algo que juzgas como malo, lo que tienes que hacer no es juzgarlo como malo, sino observar esta obra de teatro en la que vivimos y aprender de ese hecho. ¿Qué te hace aprender? ¿Qué tienes que aprender de ello? Si lo juzgas, no vas a aprender, vas a justificarte, vas a quedar como verdugo o como víctima de un hecho, pero no vas a aprender realmente, no vas a extraer lo que tienes que sacar de esa oportunidad que te dio el universo para seguir tu camino.
algo hay que integrar de ese hecho que te tiene que hacer mejor ser humano. No es algo malo o bueno, no va de eso, no va de polaridades. Totalmente, ahora quedó muy claro. Qué cosa que cuesta en la civilización occidental con Mucho. la influencia judeocristiana de flagelarse, ¿no? Todo el rato. Sí, sí. Eh, Eso de por mi Tal cual. culpa, no, fuera, stop. Eso no es cristianismo. Eso es un añadido posterior. Tony, ¿la vida es un juego? Perdona, ¿la vida es un juego, me has dicho? Sí. Totalmente, totalmente. La vida es un juego y de hecho en unas semanas vamos a hacer un evento en Galicia que precisamente celebra que la vida es un juego, con una amiga en un pazo de Galicia maravilloso, por cierto, y vamos a hacer un evento de 2 días en el que queremos celebrar la vida de forma consciente. Y con este enfoque de que es un juego, que viene esto de la filosofía hindú, ¿no? Sí, bueno, ellos tienen una palabra que se llama lila, Ajá, que significa jugar, pero no jugar de competir. O sea, en inglés se entiende muy bien porque es to play to game. O sea, no ajá. es lo mismo. El game, no. Estamos hablando de play, de jugar, de jugar por el mero disfrute, no de jugar a videojuegos en una competición. Ese juego de la vida, ese lila, es lo que queremos invitar a todo el mundo a que lo disfrute. Que en este momento estamos jugando, pese a nuestros problemas, nuestras, nuestros pensamientos, lo que tengamos en la cabeza, pese a todo eso, lila, la vida es lila, es juego. Y es mejor que te lo tomes así. Y esto quizás conectándolo con las historias, quizás es una de las cosas que perdemos mientras nos vamos de la infancia hacia la adultez. Qué bien que digas esto, porque los niños, ojalá a los niños les enseñaran autoconocimiento, les enseñaran a reconocer sus emociones, sus pensamientos, a autorregularse, porque pasarían de la niñez a la edad adulta y seguirían jugando en la vida, seguirían disfrutando la vida. Lamentablemente en la sociedad en la que vivimos hay un momento en el que el niño pierde esa conexión esa energía niño interior, vamos a llamarla de esta manera, y compra la sociedad, compra la energía que estamos vendiendo, que es terrible, es una energía que no lleva a ninguna parte, ¿no? Por lo tanto, es una pena que perdamos ese juego. Los niños lo llevan, bueno, nacemos con ese disfrute del momento presente. Lo que pasa es que a base de collejas egoicas machacamos a los niños para que carguen con nuestras herencias, que son aprendizajes no aprendidos de nuestros y de nuestra generación anterior, de nuestro árbol genealógico. Hasta los 7 años el niño lo absorbe todo, hasta que cristaliza su ego, que es a los 7, 8 años, el niño absorbe todo lo que le pasa en el entorno. Es decir, no tiene sí no, es un sí, todo. Claro, entonces aquí vienen todos los traumas que después salen en la adultez. Pero bueno, Es un, sí, volver a encontrar el juego y tal. Y yo creo que todos lo tenemos dentro de manera innata. Y si vas rascando un poco y tener hijos y ser consciente y jugar con ellos, yo creo que es una muy buena medicina para intentar, bueno, que te lleva a jugar y a disfrutar del juego. sí, 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 sin duda. Y ojalá todos los adultos pudieran recuperar ese juego, ese jugar, ese lila, que es la vida misma, que es el universo en el que vivimos. Hace poco publicaste en Instagram y LinkedIn, bueno, en tus múltiples en medios ahí, redes sociales, un pequeño video sobre foco o meditación y la diferencia. Me gustó mucho. ¿Nos lo podrías explicar? Sí, en este caso volvemos un poco por ejemplo, a cómo hemos empezado la entrevista. Ajá. Normalmente hay técnicas de meditación que se confunden con meditación. Y algunas de estas técnicas, muchas no, algunas de estas técnicas que son muy útiles para la mente, se confunden con meditar. Pero realmente son técnicas de foco, de concentración mental. Esto lo explica muy bien, no yo, sino Patanjali, hace ya más de 2000 años, lo explica en sus Yoga Sutras y tiene además unos apartados que lo explica y lo separa muy bien, ¿vale? En este caso, uno de los apartados es Dharana, que es la concentración, y todo lo que habla aquí Patanjali son técnicas mentales.
son técnicas para concentrarte, para focalizarte, para desapegarte de tus pensamientos, para seleccionarlos. Es muy útil, es muy útil. De hecho, cualquier persona que no sea espiritual, toda esta parte de la sabiduría de los sutras sería maravillosa que la aprendieran porque van a hacer a las personas mucho más eficientes, mucho más enfocadas, mucho más inteligentes, mucho más atentas. Pero esto es una cosa, el foco. O sea, la concentración, el foco no es meditación. Luego, si te vas a otro apartado de los Yoga Sutras, habla de chana o de chan en China o de zen, que se derivó la palabra hasta Japón, habla de la meditación, de jhana. Esto es otra cosa, es justo, además está en otra esfera. Estamos hablando de expandirnos en consciencia. Además es justo lo contrario. Si la concentración o el foco es como un rayo láser que se concentra en un objeto físico o mental, me da igual, la meditación es justo lo contrario. Es una expansión de tu consciencia que disuelve tus límites egoicos. Entonces tenemos que separar muy bien unas prácticas y otras para hacer las cosas como toca. Muy claro, clarísimo. Hablando justamente de este estado de concentración que nos puede servir en el día a día cuando uno está trabajando, tú estás en contacto mucho con empresas y llevas estas técnicas de meditación o de liderazgo humanista, las aplicas en empresas. ¿Cómo, bueno, primero, si lo haces, entiendo que es porque estás 100% convencido de que es eficaz y tiene su lugar ahí. Pero ¿cómo lo ves tú? ¿Ves viable o ves que muchas empresas estén dando este paso para invertir en cursos, en seminarios, en formación para sus propios empleados, directivos, para llegar a otro nivel quizás de relaciones dentro de la empresa con más eficiencia? Pues mira, Loic, fíjate, hace 15 años era un auténtico perro verde. Esto en español es un friki raruno muy raro, porque, porque claro, cuando le decía a mi madre a lo mejor que me iba a un grupo de meditación o hacer alguna meditación, poco menos que me iba a una secta y ya no volvería nunca más a casa y allí me quedaba. Esto, por suerte, ha cambiado mucho, muchísimo. Y el liderazgo humanista, que es algo que me gusta también mucho, lo integra ya cada vez más, se integra cada vez más en las empresas. Hay casos de éxito, como el del fundador de la marca Panasonic de Japón. Ahora se me ha ido su nombre, pero es una persona muy conocida en este tema. Y son casos de éxito que demuestran que el humanismo en las empresas es Matsushita, efectivamente. Es- A ver, estaba por ahí, pero creo te que lo estaba buscando. sí, sí, Matsushita. Pues demuestran estos casos de éxito que las técnicas meditativas, el humanismo en sí mismo, aporta a la empresa, además de productividad, aporta otros recursos de valor humanos que hacen que la empresa sea mucho mejor. Y soy un convencido absoluto de esto. Absoluto. ¿Y cómo lo llevas tú entonces a las empresas? Claro. Tienes un método muy marcado? Bueno, hay varios caminos. En este caso, por ejemplo, tengo mi curso Mindfulness Fundamentals Work, que lo preparo para las empresas. Es una mañana, una jornada de formación de mindfulness que es específica para trabajadores. No Ajá. es mi curso de mindfulness el que estoy impartiendo ahora mismo para todo el mundo, desde mi plataforma, desde espaciomindfulness.es. No es ese. Es otro curso reducido, pero dedicado a empresas. Eso por un lado. Y por el otro, en lo que ya sería la consultoría o el coaching humanista, cuando estoy con directivos uno a uno, lo que hacemos es ver en qué puedo ayudar, en qué puedo complementar a ese directivo. Normalmente recurren a ti por estrés, ansiedad, caos mental. Y claro, yo como coach en esta parte, como persona acompañante, mi misión es poder aportar esa parte humana al trabajo de estas personas. Entonces, yo navego básicamente en el lado humano, siempre. Si pudieras destacar un par de ejemplos que hayan funcionado de manera Sí. significativa, ¿nos los podrías compartir algún ejemplo? Sí, mira, tengo un ejemplo muy bonito que siempre cuento.
con permiso del directivo, no voy a citar la empresa ni el directivo, pero una multinacional grande tenía un problema y lo sacamos en la sesión. Era un problema, él llevaba un equipo mundial de 500 personas para un proyecto determinado y habían muchos procesos de baja. Se caía mucha gente de este proceso y no sabía qué pasaba. No daba con la tecla. Y entonces estuvimos hablando de, efectivamente, había una gran retribución, las personas estaban muy implicadas, había extras, había bonus y, y la gente que entraba era muy buena, pero había un porcentaje demasiado elevado de retiradas de este proyecto. Y nos dimos cuenta, y esto fue muy bonito, de un detalle. Hay personas que sencillamente, por más bonus monetarios que les des, no las vas a alegrar. Querían tiempo, querían otro tipo de recompensas, días libres, espacios, momentos para ellos. Este cambio fue brutal. Este cambio y dar la oportunidad de elegir cómo quieres ver recompensados tus esfuerzos hizo que esas estadísticas se transformaran completamente. Aquí es donde entro yo, en esta parte. No, por supuesto, en la aplicación de estas decisiones, pero sí en hacer ver esta parte humana de los procesos directivos que a veces con tanto número, con tanta distancia, con tanta grandilocuencia se pierde. Y fue muy bonito este caso. Y en el mundo de las empresas, ¿de dónde sientes tú, de dónde te has encontrado con la mayor resistencia? ¿De dónde viene? Bueno, todavía cuesta tomar decisiones para invertir en humanismo, para invertir en desarrollo personal, para invertir en mindfulness, en bienestar, en resumen. Pero Ajá. es verdad que hoy en día hay algo en lo que creo firmemente, y es que me gusta llamarme también instructor de la atención, porque estos bichos, estas cosas, nos están matando absolutamente. Para los que nos están escuchando sin vernos, está enseñando el móvil. Estamos de acuerdo, ¿no? Totalmente. Entonces, una de las misiones que siento que tengo y que además siento también que en los próximos años va a ser algo absolutamente esencial dentro de las empresas y organizaciones es a mejorar la atención de los equipos, a optimizar la atención, a enseñar cómo hacerlo por dentro y por fuera, ¿eh? O sea, no solo hablando de lo humano, sino también de lo operativo. Y aquí ya cuando hablamos de que esto puede aumentar la productividad de la empresa, aquí ya estamos teniendo oídos muy, muy prestos, ¿no? Es como, espera, has dicho productividad. Podemos aumentar la productividad de una empresa mejorando la atención de los seres humanos que están en ella. Porque es que es una lacra, una verdadera lacra lo que está pasando con nuestra atención, que nos la están robando por todas partes. Porque las aplicaciones que usamos, que parecen inofensivas, están preparadas estratégicamente para quitarnos toda la atención posible. Porque para estas empresas, nuestra atención, no nuestro tiempo, la atención que le ponemos a estas aplicaciones es dinero. Cuanta más atención le ponemos a una aplicación, más dinero gana. Claro, esto es increíble. Y hacer ver esta realidad, poder trabajar en transformarla y en hacer que el ser humano sea más responsable de sí mismo, es maravilloso. Eso me fascina. Y tienes, yo estoy totalmente de acuerdo contigo que es uno de los grandes retos de los próximos años, Totalmente. especialmente ahora en este momento en la educación de los niños. Sí, sí, sí. Para mí en todos los ámbitos. Hablábamos de la empresa, de directivos, pero de verdad que implantar metodologías, implantar formación y acompañar a personas para que mejore su grado de atención y poder medirlo luego en resultados, es algo que para mí es el futuro. Es el futuro. ¿Y has utilizado paralelismos o cosas que te han funcionado con deportistas en la empresa o son dos mundos totalmente distintos? Porque tú también has hecho coaching mental a deportistas de élite. Sí, sí, y lo hago. Lo sigo haciendo y me encanta porque es un mundo muy competitivo, de mentes muy competitivas y los ejecutivos y los directivos, curiosamente, tienen la misma mente, el mismo mindset. Todos quieren ganar, todos quieren triunfar. No es muy diferente. El mundo del deporte de alto rendimiento y de los directivos, no te creas, Loic, que cambia mucho. Yo he entrenado a deportistas de élite vamos, que han ganado campeonatos mundiales y a directivos de multinacionales y al final
la mente está enfocada en algo, que es ganar, que es la victoria, que es ser mejor. Entonces hay que educar a esa mente para que no se olvide de una parte muy importante que es quién soy yo, el humanismo, porque si no nos convertiríamos en dictadores, en sátrapas, en tiburones, Todo vale. y yo en todo vale, y yo no trabajo con personas de este tipo. O sea, no, directamente si yo detecto este tipo de casos, prefiero no trabajar con esa persona. Sí, porque tú crees que son muy difíciles de cambiar. No, no, yo no quiero cambiar a nadie, claro. Ese es el Ok, problema. Si yo ok, detecto, partiendo de ahí. si yo detecto esto, no, no trabajo con alguien. No, yo no quiero cambiar a nadie. Jamás nadie puede cambiar a nadie, tan solo nosotros mismos podemos cambiarnos a nosotros. Y partiendo de ahí, si yo veo una buena base, la intención, el poder, el que esa persona es proactiva, entonces trabajamos. De hecho, no acepto que regalen mis servicios. Muchas veces a alguien le ha gustado tanto un servicio X que lo que quiere es regalárselo a X. Y le digo, no, no, regalos no. Recomiéndame, pásale mi contacto, por supuesto, claro, pero regalar no. Eso te iba a preguntar, los directivos estos que con los que has trabajado, ¿ha sido la empresa que te ha ido a buscar o son ellos mismos? Ambas cosas. Ok. Me han pasado ambas cosas. Sí. ¿Y te has encontrado alguna vez en la tesitura de decir, oye, a una empresa que quería que formara, bueno, que asistieras, ayudaras a un directivo suyo y decir, yo no puedo ayudar a esta persona o no quiero ayudar a Sí, esta persona? sí, claro. Hombre, hay que ser muy honesto. Recientemente te piden coaching de liderazgo, por ejemplo, y yo no soy la persona adecuada para ese tipo de procesos. O otro tipo de coaching más empresarial, yo no soy la persona adecuada. Yo sé lo que puedo acompañar y hacer bien. Y también tienes que saber lo que, bueno, habrá otra persona que haga mejor, que tú no vas a hacer. Y por supuesto tienes que decir, pues que a eso que no, y a otras cosas que sí. Les choca a las personas, a algunos directivos de recursos humanos, pues se les llama la atención, ¿no? Porque parece que hoy vale todo. Tú eres coach, dame lo que sea, Y ya está. que yo lo hago, ya está. Pero ni mucho menos. Yo sé lo que sé que puedo hacer bien, también sé lo que me puede apetecer o no. En este caso, qué reto me planteas para yo poder ayudarte. Y si veo que están desalineado con lo que yo soy capaz de ofrecer, lo más honesto es decir que por ahí, ¿no? Que hay otros coaches y otras personas, otros profesores que seguro van a dar mucho más en esa faceta. Tony, en todos tus años pues, de niño y adultos, ¿cuál ha sido la mejor inversión que has hecho? No tiene que ser monetaria, puede serlo, obviamente, pero puede ser de tiempo, puede ser de decisiones. ¿En qué crees que has invertido mejor en todos estos años? Pues mira, por utilizar algo que ya hemos usado y que hemos hablado, y que sin duda hay más momentos como este. Pero el momento en el que dejé mi vida pasada para descubrir mi vida, ese momento que hemos hablado de la consultora, Totalmente. sin duda alguna, ese momento es uno de estos. Sí, sí. No sé si es una inversión o un salto de fe, pero bueno, Es todo, es todo a la vez. Es todo, es todo. Sí, sí, sin duda es todo, porque inviertes en tu vida real. totalmente, sí. Es verdad que no sabes lo que te espera, pero sí que sabes lo que no es con seguridad. Y el universo es muy... El universo, fíjate, yo intuyo que es igual de retador conmigo que con los demás, pero el universo, punto uno, nunca me ha dejado. Nunca me ha dejado tirado. Eso sí, punto dos, tienes que tomar tú la iniciativa. Tienes que tomar acción. O sea, si no dejas algo, no sale lo siguiente. No puedes decirle, oye, dame ya una pista y mientras voy dejando lo otro, me voy, ya te veo. No, no vale. Tienes que transformarte tú, tienes que tomar tú las decisiones. Acabas un ciclo y el universo te abre otra puerta más adelante. Siempre me ha pasado igual. Es un salto de fe, como tú dices, absolutamente. Pero siempre ha sido así. Y no sé si será mi camino por ser quien soy o es algo habitual, lo desconozco, pero en mi caso siempre ha sido, el universo te pide tomar decisiones, tómalas y ábrete a lo desconocido que va a llegar. Y lo verás.
es absolutamente, lo verás. Y siempre me ha pasado así. ¿Algunos libros que nos quieras recomendar, aunque sean unos que ya has comentado hasta ahora, o los que sueles regalar o que que te han transformado? Pues muchos, muchos. La verdad es que aquí me lo pones difícil porque libros siempre, vamos, he tenido a mi alrededor en mi vida. Mis pagas de niño me las gastaba en libros. Por aquí tengo mis primeros libros de niño, todavía los conservo, de astronomía. Conservo por ahí mis libros de astronomía, o sea que son, Ah, los qué tengo ahí. bueno. De hecho, cuando los abro todavía huelen a como olían hace tantos años. Es maravilloso, es magia. ¿Y qué recomendar? Pues lo primero que tendría que preguntar es, ¿qué quieres? ¿Qué te apetece? ¿Qué te gusta? Porque sería muy egoísta recomendar un libro sin preguntarte primero por lo que te gustara. Hombre, a mí me gustaría, has nombrado algunos, pero no he sido capaz de quedarme con el nombre, de algunos maestros para iniciar este camino hacia la meditación. Muy bien. ¿Y qué preferencias tienes? ¿Orientales, occidentales, japonesas, chinas, tibetanas? Sí. Ninguna, con total desconocimiento. Bueno, pues mira, un maestro que a mí me gusta mucho, que para mí es un gran maestro, muy sencillo de entender, es Krishnamurti. Ujú. Krishnamurti es un maestro accesible que decía las cosas muy, muy claras y que sería un buen comienzo. Estamos hablando de comenzar. Otro gran Sí, maestro para comenzar, Osho. Osho es un maestro ok. que fue más mainstream, fue más conocido. De hecho, hay un documental por ahí que habla de los Sí. problemas que tuvo su comunidad. No él, su comunidad. Si tú lees su sabiduría y sus libros es absolutamente maravillosa. Pues es otro lugar por donde empezar. Otro gran maestro más antiguo que todos, esto es bastante más antiguo, Rumi, el poeta sufí, el derviche. Ajá. Toda su poesía, sus reflexiones, sus textos, hay muchos libros confeccionados con sus textos, también es maravilloso. Pues te he dado Y tres. para avanzar más, y para gente que ya tenga esta primera parte hecha, Aquí ya se complica, porque claro, tu camino de meditación, como ya te he dicho, es infinito, o sea, no hay otro igual que el tuyo. Y tienes que ver tú hacia dónde te diriges para poder elegir un camino de meditación. Si, por ejemplo, te vas hacia el budismo zen, Taisen de Shimaru es un maestro que vino a Occidente, que enseñó el zen en Europa por primera vez y tiene libros de meditación tradicional muy buenos. Autobiografía de un monje zen, por ejemplo, es un muy buen ujú. libro para esa meditación clásica, la tradicional. Pero claro, esto es infinito. Tony, última pregunta. Si tuvieras, metafóricamente, acceso a poner un mensaje en una lona gigantesca delante de todas las escuelas para que lo viera todo el mundo, los que pasan delante como los que entran, que salen, ¿qué pondrías ahí? En una escuela de niños, una escuela Sí, infantil. no en una, en todas. Imagínate que tú tienes el poder de llegar a todas las escuelas del mundo y te dice, oye, tú pon un mensaje, nosotros lo vamos a poner delante de todas las escuelas del mundo. Vale, vale. Bueno, hombre, si es a las escuelas, entiendo que el mensaje va dirigido a niños, en este caso, yo pondría una palabra bien grande que sería juega. Fantástico. Juega y no dejes de jugar, sobre todo. Sí, sí, quería ser sintético, No, pero, no, está pero bien. sería juega sin parar toda tu vida. Tony, muchísimas gracias. Ha sido una horita muy interesante, muy zen. Aparte tienes una voz, un timbre de voz que va muy bien con lo que haces, porque emanas calma y tranquilidad y uno se queda ahí embobado escuchándote, literalmente, lo cual te agradezco muchísimo tu tiempo y dejaré, ¿cómo te podemos contactar? Pues mira, bueno, aparte de lo de la voz, hay un truco. Y es que yo he trabajado 5 años en radio y produje mi programa de literatura en Valencia, en Onda Cero Valencia, de lo que guardo muy buen recuerdo y por eso también estoy muy en contacto con el mundo de los libros y de la literatura, de los escritores. Quizá por eso esto es práctica al final, no es magia. Bueno, tienes práctica, pero tienes un timbre de voz que también te ayudó al inicio. Bueno, sí, sí, vale, será eso. Gracias, gracias. Y lo otro que has dicho, que ya se me ha olvidado, que ¿dónde me pueden encontrar? Sí.
Bueno, sobre todo en mi espacio de meditación online, espaciomindfulness.es. Aquí en la membresía tengo series de todo tipo, del apego, del ego, de las emociones. Aquí se puede aprender. De hecho, hay una membresía gratuita que si entras a espaciomindfulness.es y te registras, tienes acceso a material suficiente para unos días de Ok, formación de meditación. O sea que ese es el canal principal. Y en redes sociales, en Spotify, en el podcast donde más me escuchan en todo el mundo, ajá. que hemos También con superado el mismo nombre. Espacio Mindfulness, el podcast, que felizmente ya hemos superado el medio millón de reproducciones y estamos muy contentos con ese dato, Ya puedes. que la meditación llegue a esto ya es mucho, está muy bien. Bueno, y Instagram también es una red social en la que estoy mucho, como Tony Ram, y LinkedIn también, que es por donde nos conocimos nosotros, Loic. Pues, y ahí me imagino, y que si empresas quieren contactar contigo para contratar tus servicios también por LinkedIn o por cualquiera de Sí, estos medios, ¿no? sí, el LinkedIn. Yo las conferencias trabajo con Helpers and Speakers, que es Ajá. una consultora en España muy reconocida. Tengo la suerte de estar al lado de grandes speakers y estoy ahí aprendiendo, por supuesto, de ellos. Y ellos son los que llevan todas mis conferencias y después los cursos de meditación en empresas. Pero, por supuesto, contacten a ellos o a mí. Vamos a darles toda la información que deseen. Fantástico. Pues muchísimas gracias, Tony. Y espero que mucha gente, pues ya, si desconocía la meditación, pues ya pueda empezar este camino hacia el interior. Eso espero. Y deseando que cada ser humano elija ese camino. Gracias por todo, Loic. Chao.